Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a un episodio más de Entre Mamás. Hoy vamos a tocar un tema que es un poco o bastante serio, pero para eso trajimos a la mejor persona que pudimos encontrar para hablar del tema. Doctora Amaya, Jesús Amaya, bienvenido a este espacio Entre Mamás. Aquí sabe que su casa, Building a Crack, siempre ha sido su casa y hoy lo recibimos aquí con mucho cariño. Antes que nada, Sofía, pues muchas gracias por la invitación y realmente es un honor estar este momento con ustedes y felicitarte por el gran programa que tienes, que es una gran necesidad hoy más que nunca para educar a los papás. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, el doctor Amaya cuenta con más de 45 años de experiencia y labor con padres de familia e hijos. Y nosotros lo tenemos como un convencido de que los valores, como el amor, la confianza, el respeto y la responsabilidad, son fundamentales en el éxito de las personas y su convivencia. Es una descripción que a nosotros nos encanta dar de ti, doctora Amaya. Y bueno, cabe de más mencionar toda tu trayectoria. Mucha gente es muy conocido aquí en el país. Entonces, pues bueno, estamos encantadas de que estés aquí. Y vamos a hablar del tema, un tema que es un tema fuerte, es un tema serio. Así es. No es un tema nuevo, es algo que ha perdurado a través del tiempo, que es la pornografía. Te agradezco este espacio y ¿qué es o por qué crees tú que este tema ha ido evolucionando a través del tiempo? Mira, primero tenemos que definir qué es pornografía, porque muchas veces hay una confusión entre conceptos, imágenes, videos, mensajes que muchas veces no sabemos si es o no es o tiene este tipo de contenido. Yo siempre le digo a los papás, o sea, ¿recuerdas tú la obra de Miguel Ángel, el David? Ajá. Pues es el David que está totalmente desnudo. Y le pregunto a los papás, ¿es una obra pornográfica? Y muchos dicen, sí. Y otros dicen, no. Y le digo, ¿por qué sí o por qué no? Y muchas veces no saben el por qué. Entonces, para poder diferenciar si algo es o tiene un contenido pornográfico, es muy importante es el mensaje y sobre todo el objetivo. La pornografía, uno de los objetivos más importantes es el generar una estimulación erótica en la persona que está expuesta a ese proceso. Okay. Miguel Ángel jamás tuvo ese objetivo. El objetivo del David era que el ser humano contemplara la belleza física del cuerpo. Era su objetivo, pero jamás la excitación. Okay. Entonces, ahí los papás donde deben de tener cuidado ante ciertas imágenes. Si eso, el objetivo es excitar a la persona eróticamente, entonces ya podemos decir que es un aspecto de pornografía. Okay. Ahora bien, ¿por qué ahora es un tema muy importante? Porque se ha encontrado a través de los últimos años que el cerebro se estimula, se motiva muchísimo ante ese tipo de mensajes o videos. Entonces, si alguien quiere atraer la atención del público, pues simplemente dan mensajes pornográficos o eróticos. Eso es algo que es parte de nuestra propia naturaleza humana. Okay. Desafortunadamente, se ha ido distorsionando muchísimo este concepto porque cada vez está siendo más crudo, está más obsceno, está, sobre todo, en otras palabras, más enfermo, en donde ahora más tempranamente nuestros hijos están siendo expuestos a este tipo de mensajes o imágenes. A eso me refería cuando te decía que era la evolución, porque siempre ha existido, pero ha evolucionado y según yo en dos como frentes, o bueno, debe tener 1000, ¿verdad? Pero los que yo ubico son, primero es el tema de la accesibilidad, ¿verdad? Porque antes era de que, digo, en mis tiempos era de que había una revista y entonces la escondían abajo de la cama y hasta ahí tarran y en el momento en que pudieran la podían sacar o tenían que ir por un videocassette y entonces eso era, de cuenta que lo más así que podías. Ahorita la accesibilidad es mucha
Y otra cosa que te quiero preguntar es la edad. O sea, ¿cómo ha ido evolucionando esto? Ahorita mencionabas, se ha ido bajando la edad. ¿Qué tan pronto están viendo estos chavos este tema de la pornografía? En el libro que publicamos hace 2 años, casi 3, precisamente así se titula Porno. Ajá. Y le ponemos la palabra no, que realmente va en esa línea de que el muchacho no esté expuesto a ese tipo de imágenes. Hicimos un estudio, encontramos que entre los 9 y 10 años el niño hoy está siendo muy expuesto. Ahora, muchos papás piensan y dicen, es que, doctor, eso no es posible, porque a los 9 años todavía no hay ese interés. Y efectivamente, muchas veces no existe ese interés biológico para poder ver ese tipo de imágenes. Sin embargo, como comentas tú, Sofía, muy, muy bien, la evolución ha sido tremenda. A principios de los 50 surge la primera revista. No estoy diciendo que surge la pornografía, porque la pornografía surge desde a principios del siglo XX. O sea, ya desde antes del siglo XX ya empezaba de pornografía. Pero ya a nivel un poquito más comercial, surge a principios de los 50 del siglo pasado, precisamente con la revista Playboy. Y la primera revista de Playboy surge, y sobre todo en la portada, es Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, considerada la diosa de la belleza en la década de los 50, es la primera imagen pornográfica que podemos decir. Y ahí, si tú observas, en la primera revista solamente se ve el desnudo de ella de la cintura para arriba. Nada más. Uh-huh. Eso es todo. Y era en aquel entonces, olvídate, era lo peor, más peor que había. Aún más, Playboy sufrió muchos atentados. Querían destruirlo, pusieron dinamita, casi destruían. ¿Por qué? Porque la sociedad americana iba contra la moral. Uh-huh. Entonces, cuando inicia la pornografía, muchos de nosotros, y lo comentas perfectamente, nosotros quizá cuando éramos adolescentes, y hablo de que somos de 40, 50, 60 años o más, buscábamos la pornografía. Uh-huh. Como tú decías, íbamos a una revistería, buscábamos y que esa revistería no estuviera en la colonia o en la cuadra para que nadie... No te conocieran. Exactamente, no lo conocieran. Y luego se iban todos teníamos que esperar que se fueran todas las personas para que no hubiera nadie, para que nadie se diera cuenta que estábamos comprando ese tipo de revistas, etcétera, etcétera. Entonces, y salió una vez al mes. Como tú dices, la escondíamos debajo del colchón y 1000 cosas más. Nosotros buscábamos la pornografía, pero ahora no. Ahora la pornografía busca a nuestros hijos, por eso es muy, muy, muy peligroso. Uh-huh. Si nuestro hijo tiene Instagram, si nuestro hijo tiene Twitter, si nuestro hijo tiene WhatsApp, probablemente ya vio pornografía. Así es. Actualmente hay robots cibernéticos a nivel mundial que envían mensajes, textos, en donde al azar, no importa el género, la edad, el nivel sociocultural, educativo, nada importa. Entonces te empiezan a mandar eso y empiezas a contestar ciertas preguntas porque parece que es una persona que quiere ser tu amistad. Entonces llega un momento dado, hacer una pregunta, 2 preguntas, y luego ya inmediatamente oprimes un pequeño mensaje y aparece toda una página pornográfica. Uh-huh. Por eso hoy, muy tempranamente, los niños están siendo expuestos a eso. O sea, si el niño tiene 6 años y tiene Instagram, muy probablemente ya vio pornografía. Ahora, hay algo que también nosotros, esta evolución que hemos tenido a través de los contenidos que acercamos a nuestros hijos, por ejemplo, hay un juego que a mí me tocó cuando mi hijo estaba chico, ahorita mi hijo es de 18 años, pero cuando estaba niño, no sé, a los 10 años, había un juego, un videojuego que se llamaba Grand Theft Auto. Este juego, por el reverso, dice que es para mayores de 18. Entonces, cuando yo veo, le digo, ¿y esto no es para ti? Entonces se acerca uno de sus amiguitos y me dice, ay tía, hay una parte de prostitución, pero ni nos metemos. Y yo, ¿what? Dije, menos. O sea, realmente los papás no tenemos esta conciencia de los contenidos que vienen dentro de los videojuegos. O sea, ya ni siquiera, o sea, sí es cierto que las redes sociales, y ponle tú que yo digo, no, pues mis hijos no tienen redes sociales, pero sí juegan videojuegos. Y a veces no tenemos esa precaución de buscar en los contenidos cuál es la edad límite y por alguna razón le ponen edad, ¿verdad? Entonces, sí creo que es un peligro. El videojuego que tú comentas, el Grand Theft Auto, que ya estamos, bueno, ahorita está el Grand Theft Auto 5, el GTA 5. Ajá. Es el videojuego más vendido en todo el mundo. Es el videojuego que, por cierto, en año y medio más ya se anunció el GTA 6 ya.
y va a ser mucho más explícito en eso. Entonces, como tú comentas, hay mucho contenido, no solamente de violencia, de drogas, de malas palabras, sino también hay situaciones eróticas muy Hay comprometedoras. un table ahí adentro. O sea, hay muchas cosas que de verdad los papás a veces no conocemos y nuestros hijos están en ese acceso y con amigos y, bueno, en fin. Así es. Ahora, además de esto, existen también una serie de factores que se van acumulando en la cotidianidad, que es, por ejemplo, el reggaetón. Uh-huh. O sea, hay cosas que nosotros pensamos y decimos, ay, ¿qué tiene? No, pues realmente toda esta sexualización de las cosas, del ambiente, ¿eso influye, doctor? Muchísimo. Uno de los elementos que se está observando a nivel evolutivo, físicamente hablando, es más de la niña que del niño. Es que ahora la niña está creciendo muy rápidamente. El primer periodo de la niña, hace más o menos 150 años, ahí están datos específicos, el primer periodo de la niña era 16 años, 17 años. Uh-huh. Hoy el primer periodo está llegando en promedio a los 10 años en promedio y va a regresar y está teniendo hasta 9 años también. Uh-huh. Ese proceso tan rápido, claro, hay muchos factores biológicos, genéticos, 1000 cosas más, pero un elemento importante es el ambiente. Cuando un niño empieza a estar expuesto a situaciones eróticas, se acelera el aspecto biológico tremendamente. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de tratar de postergar, retrasar lo más posible. A mí me llama la atención, no llegando a ese extremo del reggaetón, pero las piñatas de niñas de 4, 5, 6 años uh-huh. en spa, maquillaje estrella, peinado fashion, masaje, relajación con aceite de chocolate. O sea, ese elemento que los adultos vemos, no, pues es algo infantil, pues es algo que se ve coqueta, se ve bonita, se ve un poquito sexy. Pues eso genera un aceleramiento enorme en la biología de la niña, ¿me explico? Okay. Entonces hay que tener cuidado, o sea, la niña es niña, o sea, si van a hacer una piñata, pues que corra, que brinque, que baile, que cante, Pero a eso, a llevarlo a un spa, tiene una diferencia muy significativa que está generando cambios muy importantes. Y entonces la niña empieza a ser para ella esencial cómo me veo, cómo me ven. Entonces tengo que ser una niña bonita, tengo que tener ciertas proporciones porque si no nadie me va a aceptar, me van a rechazar, me van a excluir. Entonces viene una presión enorme ahora en las niñas adolescentes en donde si no eres sexy vas a ser rechazada y tienes una baja autoestima. Entonces hay que tener cuidado en eso. Eso es importante. ¿Y qué evolución hemos visto en las niñas? Porque antes la pornografía estaba muy ligada al hombre. Tengo varias preguntas y tengo así como ideas así como empalmadas. Primero, hemos normalizado en los hombres el tema de la porno. O sea, hemos dicho, no, pues esto es de hombres, ¿no? Y el papá es de que, ay, pues que si lo pescan al chavito viendo pornografía, es como que, ay, pues ya le tocaba, es normal. Normalizamos esa parte. Esa es la primera. ¿Qué tan mal estamos en eso? Y la segunda es, ¿cómo se ha ido presentando con esto que mencionas de las niñas, esa evolución en las mujeres? Uh-huh. Esas son dos de mis preguntas. Son elementos muy importantes ahora. Muchos papás piensan que el aspecto de la pornografía en los niños es algo normal. Y se puede decir normal porque el adolescente llega el incremento de la testosterona, la hormona masculina, y eso genera una mayor intensidad erótica en el hombre. O sea, el hombre es más erótico en ese aspecto físicamente hablando que la mujer. Claro, hay muchas excepciones. Uh-huh. Pero el hombre tiende a ese proceso. Entonces, normal, entre comillas, no podemos decir, sino simplemente es un elemento biológico que el hombre tiene una tendencia hacia eso. Okay. Sin embargo, el problema está en qué tipo de videos ve el hombre a nivel pornografía o pornográfico. Uh-huh. Hoy la pornografía está llena de violencia, de abuso sexual, de sadismo, de masoquismo. Y el adolescente hombre que no tiene todavía la suficiente madurez de lo que es realmente una relación saludable, sexualmente hablando, va a pensar que así la mujer se le excita, así a la mujer hay que tratarla y así a la mujer hay que tener ese tipo de relación. Okay. Entonces empezamos a encontrar hoy un incremento enorme de violencia sexual que estamos hablando, pero enorme, o sea, es increíble. Y la niña que ve esos videos ve ese tipo de tratamiento hacia la mujer y piensa que así debe ser. ¿Y sí se ha visto un incremento en las niñas? Muchísimo. Okay. México
actualmente es el tercer país a nivel mundial que la mujer ve pornografía. La mujer mexicana ve muchísima pornografía, pero muchísima. Wow. Entonces, este es un fenómeno importante porque la mujer, la niña o la adolescente quiere descubrir en qué forma ser más atractiva. Volvemos otra vez a esa presión. A la sexualización. Ajá. Sexualización de la niña. O sea, hoy la niña, si no atrae la mirada hacia ella, la niña se siente mal. Okay. Y desafortunadamente, uno de los elementos que ellos o ellas están buscando, porque desafortunadamente, y es real, hoy la educación sexual es la pornografía. Ya no son las escuelas, ya no son los papás, ya no son los programas que antes existían. Sí. Hoy el niño y la niña tiene una pregunta a nivel de su sexualidad, va directamente a la pornografía. Es que, bueno, tenemos esta tendencia y a mí me ha tocado ver que, por ejemplo, los jóvenes ahora, pues quieren saber de algo y googlean. Entonces, o sea, lo que quieran saber y lo buscan en redes, ¿no? O lo buscan en internet. Entonces, esa es una desgracia para este tema, porque realmente si tienes alguna duda, pues vas a ir a dar ahí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es considerada una adicción? Uh-huh. Tú mencionas que la porno es la droga silenciosa. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué es considerada una adicción? Porque es como la heroína. La adicción, una de sus características más importantes es la producción de dopamina. Okay. La dopamina es un neurotransmisor que produce el cerebro, que produce placer. Se le llama la molécula del más, es la molécula de la motivación. Si a una persona le gusta leer, el motivo más importante es que el leer le produce dopamina en el cerebro. Por eso leemos, okay, porque nos produce placer. Si hacemos ejercicio, es que el cerebro produce dopamina. Si comemos, es que el comer produce dopamina. Si dormimos, produce... O sea, hay una gran cantidad de elementos a nivel natural que son necesarios para nuestra sobrevivencia y por eso nos produce cierto placer para estarlo haciendo y repitiendo una y otra vez. Uh-huh. Desafortunadamente, hay otro tipo de situaciones que producen más dopamina. Si yo le pregunto al niño, ¿qué prefieres más, leer o videojuego? No, pues videojuego, o sea, no lo duda. ¿Por qué? Porque el videojuego produce muchísimo más dopamina. ¿Qué está sucediendo? Que el proceso de la pornografía se ha encontrado en los estudios que produce muchísima dopamina. Y no solamente produce mucha dopamina, sino que es el elemento que el efecto de la dopamina dura más en el cerebro. Voy a dar un ejemplo de esto. Si ahorita yo como algo, produce dopamina, pero a los 30 minutos ya baja el nivel de dopamina. Entonces estamos come, porque uh-huh, queremos dopamina, porque no dura el efecto de la dopamina en el cerebro. Sí, comer. Cuando estás triste, que te dicen, ¿y por qué comes tanto? Pues porque estoy triste. Entonces es mantenerte es un antidepresivo. Feliz. Entonces, exactamente. En la pornografía el problema es que si el muchacho ve pornografía 10 minutos, que es el promedio a nivel mundial, que el muchacho y la muchacha ven pornografía entre 10 y 11 minutos es el promedio, no ven más. Y ahorita, si quieren, hablo un poquito del tipo de pornografía y la forma que lo están viendo. Ajá. Eso, 10, 15 minutos que ven pornografía, su dopamina dura 4 hasta 5 horas en el cerebro. Entonces, el proceso del placer dura, en serio, horas y horas y horas. Entonces, la persona dice, oye, pues en vez de leer o en vez de hacer ejercicio, pues veo pornografía y mantengo un cerebro con placer o con... Que no saben ellos, pero es una sensación, ¿verdad? O sea, esa es la razón. Totalmente. Y bueno, esto que comentas ahorita de qué tan frecuente lo ven los chavos. Fíjate, no es tanto lo frecuente, porque usted dice, porque el promedio mundial son 10 minutos o 11 minutos. Y dice, es que no ven mucha pornografía. El problema es que hoy el muchacho ve pornografía en 10 minutos, pero ve 7, 8 videos. No sé si me explico. Sí, claro. O sea, el problema de la pornografía hoy es la novedad. Cuando el muchacho ve un video pornográfico, lo ve 30 segundos, 1 minuto, y está produciendo mucha dopamina, pero al minuto y medio ya la dopamina ya baja. ¿Por qué? Porque es muy rutinaria la pornografía, es lo mismo. Uh-huh. Entonces se aburre. Entonces ya no produce tanta dopamina. Pero el problema de la tecnología es, ok, ya al minuto y medio ya no tengo tanto placer. ¿Qué hago? Veo tu video. Y buscan contenido más fuerte. Excelente. Uh-huh. Buscan videos más explícitos para producir más dopamina. Okay. Ese es el problema. Okay. Entonces, antes no era problema el Playboy, perdón que lo diga, el Playboy no era, la revista no era problema. Sí. Porque tú la veías una vez, 2 veces, ya la tercera vez ni te llamaba la atención. Sí. ¿Me explico? Sí. Ya la guardabas ahí, ¿me explico? Y ya se olvidaba. Sí. Y tenías que esperar o un mes más para que saliera la otra revista de Playboy. Sí. Y la veías 2, 3 veces y ya. Hoy no. Hoy es infinito el proceso. Y estaba controlado de cierta manera porque pues había cierto control ahí.
Ahora, hay algo que me gusta mucho decir y es que a los jóvenes, y tú los debes de conocer muy bien porque trabajas con ellos, a los jóvenes hoy por hoy no les puedes decir como antes a Playboy que le aventaban para incendiarlos y todo, que eso está mal, sino que le hace daño. ¿Cómo le explicas a los chavos que esto les hace daño? Mira, la neurociencia nos ayuda muchísimo a explicar los efectos de la pornografía, pero tremendamente. Uno de los elementos importantes que el muchacho debe entender en el aspecto de la pornografía, es lo que comentamos ahorita, es el aspecto adictivo. Entonces, entre más dopamina vas generando, el cerebro llega a cierta tolerancia. Entonces, para poder lograr esa misma estimulación o placer, necesitas otro tipo de nivel un poquito más fuerte y más fuerte y más fuerte. Entonces, va a llegar un momento dado en que el muchacho va a ser adicto a la pornografía. Yo, en mi consulta privada, tengo varios muchachos, hombres, ninguna mujer, de 18, 19, 20 años que son adictos a la pornografía. Y en serio, su vida está totalmente destruida. No estudian, no trabajan, viven con muchos problemas emocionales, no pueden tener una relación saludable con una pareja. O sea, en serio, es un desastre estos muchachos. Los transforma. Exactamente, porque el cerebro genera ciertas imágenes, ciertos elementos, sobre todo a nivel de conciencia, que el muchacho poco a poco va destruyendo y va generando más apatía, más aburrimiento, poca iniciativa de vida, poca motivación. O sea, genera un elemento crítico. Y si a eso además le agregamos que el muchacho empieza a tener una tendencia irreal de cómo se debe tratar una mujer o una pareja, o sea, peor tantito. Claro. O sea, se acentúa. Ahora, el problema no son los adolescentes, somos los adultos también. Hoy, una de las causas más importantes de fricción, rompimiento matrimonial es la pornografía. En adultos, no en adolescentes, adultos. Okay. Yo tengo en mi consulta privada parejas que están a punto de divorciarse porque ahora es la mujer, no el hombre. Antes el hombre en la consulta privada se quejaba, es que mi mujer pues siempre anda cansada, yo quiero tener una relación con ella y nunca quiere, que lo de la cabeza, mil cosas. Hace 15, 20 años era el hombre que se quejaba. Hoy es la mujer que se queja. Hoy es la mujer que me dice, maestro, tengo 1 año que mi marido no me toca. Okay. Tengo 2 años que mi marido no tengo una relación íntima física. Y le pregunto, ¿y qué hace? Pues está en la laptop, en la tableta, en el celular. ¿Y qué hace? Pornografía. La pornografía reduce lo que es la atracción hacia su pareja. Pues sí, porque estás en un nivel en donde tu pareja no va a llegar ahí, ¿verdad? O sea, lo que ven ellos no es lo que tu pareja va a hacer, ¿verdad? Entonces, pues obviamente mejor no. Y el problema no sabía eso. No déjame terminar tantito. El problema es, y perdón que lo diga, y la neurociencia lo ha demostrado, el cerebro produce mucho más dopamina cuando vemos pornografía que cuando tenemos una relación física con una pareja. Fíjate lo que estoy diciendo, esto es crítico. Sí. Por eso el hombre ya no necesita la pareja, porque tiene mayor satisfacción que con su mujer. Con las imágenes. Exacto. Entonces empieza a haber un rompimiento, la mujer empieza a sentirse rechazada, no tiene ahora sí la misma atracción de antes, entonces viene un problema físico y sexual muy importante hoy en las parejas. Oye, no sabía eso, fíjate. Y algo que digo, ya me quité el contexto porque obviamente uno pretende estar educando a los jóvenes, pero en realidad si este problema viene desde los adultos, pues sí es un problema bastante fuerte para todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo blindamos a nuestros hijos, doctor? ¿Cómo le hacemos para que en el momento se enfrentan porque ahorita decimos, híjole, es que les quito las redes sociales, es que te digo, en los videojuegos van a casa un amiguito y ahí está, en la tablet y ahí está. O sea, ¿cómo los blindamos? ¿Qué podemos hacer para cerrarles ese paso hacia la pornografía? Bien, en primer lugar lo dijiste tú perfectamente. No podemos mantener a nuestro hijo en una burbuja. Imposible. Si en la casa tenemos lo que son controles parentales, estamos supervisando, pero el muchacho va a la escuela. Y en la escuela los muchachos llevan celular. Y en serio, en las escuelas ven mucha pornografía a los niños y adolescentes, pero muchísimo, en serio. ¿Sí? Van a la casa de un primo, de un amigo, igual, o sea, es imposible mantener a estos muchachos totalmente blindados. Tarde o temprano, este muchacho va a estar expuesto a eso, tarde o temprano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hijito? Lo que yo te recomiendo es, cuando empieces a ver o has visto este tipo de situaciones, vamos a platicar.
A ver, y no es juzgarlo, esto es bien importante. Uno de los elementos, papás y mamás, que no debemos de hacer es juzgar a mi hijo. Si yo descubro que mi hijo está viendo pornografía, no le digas, eres un cochino, que mugroso, me has desfaraudado, que te pasa, un depravado. No, nada de eso. Sino simplemente, hijito, porque la estás viendo, cómo te sientes, qué piensas, qué va a pasar, qué sucedería. O sea, tenemos nosotros que empezar a cuestionar a nuestro muchacho, sobre todo de cómo se sintió viendo eso y qué piensa sobre ese tipo de imágenes. Claro. Y ahora sí, y ahí donde empiezo yo a orientarlo, a decirle, oye, es conveniente, cuidado, es mejor que no lo veas o que tengas este tipo de te hace daño. Exactamente. Tú lo equiparaste contra una droga, es decir, la heroína, que es lo de las cosas más fuertes. Podemos utilizar esas frases como investigar con ellos. ¿Hay alguna fuente oficial en donde nosotros podamos acercarnos y hablar con ellos? Ahora, ¿a partir de qué edad? Porque a veces a algunas mamás nos da miedo dar ideas. Entonces dices tú, mejor me espero a ver si pasa y si no, o tú dices, oye, ¿sabes qué? Mejor lo hago antes de que pase. Claro. ¿Cuál es la recomendación? Mira, lo primero es, no hago preguntas o no doy información cuando el niño no tiene ni la experiencia ni la inquietud. Entonces, lo que tengo que hacer es preguntar primero. O sea, fíjate que en la escuela las mamás me han dicho que está ocurriendo esto. ¿Qué sabes de eso? Simplemente, nada más. No, mamá, no sé nada o no tengo... bueno, perfecto, no pasa nada. Pero cuando el muchacho empieza a decir, sí, mamá, es que fíjate que el fulanito y pelanito y fue eso y lo otro. Y entonces, ahora sí, yo empiezo a preguntar. Yo no doy más información de lo que el niño me puede decir en ese proceso. Esto es muy importante. Hace unos años me llega una mamá y me llega con su hijo de 9 años. Me dice, maestro, quiero que hable con mi hijo de 9 años porque está viendo pornografía. Así me dice, está viendo pornografía, 9 años. Y claro, le pregunto a la mamá cómo es posible, el iPad, abierto internet, todo este tipo de aspectos de que realmente hay que cuestionar, o sea, porque eso lo vio en la casa, no lo vio en ninguna otra parte. Entonces, hablo con el niño de 9 años y le hablo muchas cosas y al final le pregunto, oye, ¿has visto ciertas cosas ahí en tu tableta? Y el niño de 9 años dice, sí, maestro, estoy viendo pornografía, tal cual. Estoy viendo pornografía. Con el concepto así Con bien. el concepto bien claro. Y le digo, ¿y por qué? Es que, maestro, yo quería saber cómo las niñas pierden su virginidad. 9 años. Yo a los 9 años jugaba con pelota. Claro. Jugaba con carritos. No sabías ni qué era la virginidad. Por favor. Para empezar. Yo el concepto de la virginidad empecé a aprenderlo yo con los 50 años, yo creo apenas ya empecé a escuchar un poco de eso. Sí. Pero no a los 9 años. Claro. Hoy el niño está expuesto no por la pornografía, sino por la televisión, por las series, las series, las películas, o sea, el niño está expuesto de mucha información. Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente preguntar ciertos conceptos que están en el ambiente y a ver si el niño capta esos conceptos y qué piensa de esos conceptos. Nada más. Y empiezo a dar información partiendo de lo que el niño... Las dudas que pudieran generarse. Y información que el niño tiene. Ahora, es bien importante aclarar que debe de existir una educación sexual. O sea, debe de existir una educación sexual y un diálogo de la sexualidad con nuestros hijos a partir de los 9 años, más o menos. ¿Por qué? Porque eso les da pie a conocer algo que no va a ser entonces la novedad, quiero pensar, ¿no? O sea, porque si luego lo dejas muy escondido, pues el niño o el joven ya está con esas ganas de querer saber más y entonces acude a Google o a cualquier otra buscador, ¿no? Sí, quiero pensar, ¿no? Así es. Aquí tú dices, oye, ¿sabes qué? Este tipo de situación de la pornografía afecta el cerebro, afecta la conducta y afecta las emociones que transforman a los chavos. ¿Cuándo nosotros podemos tener o cuál es el foco rojo? Cuando nosotros decimos, híjole, esto ya se pasó. Mira, cada quien conocemos a tus hijos. Sabemos si nuestro hijo le está sucediendo algo. Cuando observamos a nuestro hijo, estoy inventando, por ejemplo, le encanta el deporte. Le fascina el deporte y cada tarde quiere ir a jugar fútbol o básquetbol, lo que tú quieras, por los amigos, por lo que tú quieras. Y de repente, mamá, como que ya no me gusta hacer deporte, mejor me quedo en la casa. Ok, puede pasar un día, 2 días, quizá una semana, pero si eso ya pasa 2 semanas, un mes, que el niño empieza a observarse cambios de su personalidad, de sus gustos, algo está pasando con él. No sabemos qué es. Entonces, es donde tenemos que empezar a
indagar, preguntar qué sucede con él. El aspecto de la pornografía se da en sus recámaras. O sea, en sus recámaras es el proceso. Entonces, el niño que pasa mucho, pero mucho tiempo en la recámara, no estoy diciendo que está viendo pornografía, ni necesariamente, pero si ya observo cambios de conducta, de personalidad, empieza a ser un muchacho más desafiante, más impulsivo, hasta más agresivo. Ya empieza lo que antes le gustaba, ya no le gusta. La escuela empieza a bajar, ya no quiere salir con los amigos. Empieza a verlo triste, inquieto, ansioso. O sea, algo está pasando con él. Ujú. No sé qué es. Pudiera ser esto, puede ser otra cosa, pero es donde el papá y la mamá tenemos que empezar a entrar, a abrir la puerta, entrar en confianza, hacer preguntas, no enjuiciar, no atacar, sino simplemente tratar de escuchar lo que está sucediendo con nuestro hijo. Eso es bien, bien importante. La escucha activa, que es lo que dicen. Funda- Ahora, fundamental. si de repente tú ya te diste cuenta que tus hijos están en esto, ¿hay algún tratamiento que tengas que seguir? O sea, porque dices, oye, bueno, la escucha activa, pero a veces nosotros como papás pues no podemos resolver ese tema. ¿Por qué? Porque lo primero que haces es retiras el aparato o lo limitas, pero no estás solucionando de No. raíz, porque esto ya es una enfermedad. Totalmente. Entonces, ¿a quién acudimos? ¿Qué es lo que tenemos que Hay hacer? profesionales en el área de la psicología, de la área de psicopedagogía, Ujú. que nos pueden ayudar muchísimo, terapeutas, que tienen experiencia sobre todo con los adolescentes y en el trato del proceso de la pornografía. Ok. Entonces, recurrir a ellos, simplemente preguntar, ver qué es realmente el mejor camino. Muchas veces no necesita terapia el chico o la chica, definitivamente. Simplemente fue un momento en que no supo cómo reaccionar y platicas con el muchacho 1 o 2 veces y ya, sencillamente ya el muchacho entiende y sabe a dónde recurrir, a dónde controlar ese proceso, ¿me explico? Ok. Porque uno de los elementos fundamentales es que el muchacho sepa decir no. O sea, el adolescente debe aprender a decir no. Y no por él, sino porque muchas veces viene esa presión de grupo en donde los amiguitos se reúnen y dicen, mira lo que estamos viendo, mira lo que está pasando y todo eso. Y hay chicos que realmente les impacta negativamente en ese aspecto emocional. Entonces entran en una crisis. ¿Me Claro. explico? Entonces lo que tenemos que hacer es hablar con ellos y si va un poquito más allá, pues buscar un profesional. Ahí me encanta lo que dices porque el saber decir no, el ser asertivo a la hora de decir que no, es como la educación básica o con lo que tenemos que sacar a nuestros hijos en educación o formación de la familia, Claro. porque se enfrentan, digo, ahorita es la pornografía en el tema que tenemos hoy, pero así se enfrentan a N conductas de riesgo que deben de aprender a decir no. Claro, totalmente. Ese ejercicio de la asertividad lo practican mucho durante la adolescencia. Ujú. Por ahí escuché que cuando nosotros nos enojamos como papás, porque nuestros hijos te desafían, Ujú. no quieren hacer algo, es cierto que esas conductas son parte de forjar su identidad y carácter para enfrentar lo que es la sociedad y lo que vienen viviendo en su cotidianidad con los amigos. Totalmente, es fundamental. O sea, el problema hoy es que el muchacho busca ser aceptado, busca la aprobación de los demás, busca pertenecer a un grupo, evitan ser excluidos. O sea, este punto del aspecto social es algo muy, muy potente que el muchacho le impacta en su vida. Ajá. El muchacho puede, es un decir, puede sacar un 5 en matemáticas, pero si un amigo lo rechaza, olvídate, le pega mucho más fuerte ese rechazo del amigo que un 5 en matemáticas. Porque ahora el aspecto social en ellos es algo fundamental. Entonces, este proceso de decir un pequeño no a ese aspecto de la presión es importante. Ahora, hay que entrenar a los niños, no que digan no, sino que generen simulaciones que observemos y que podamos justificar mi conducta. Ok. Por ejemplo, mira, no quisiera yo ver eso porque si mis papás se dan cuenta que estoy viendo eso, no me dan permiso para venir con ustedes la próxima semana o un mes más. Entonces mejor me cuido, o sea, porque quiero estar con ustedes y no quiero yo arriesgarme en eso. Ok. Entonces, generar ciertos elementos que el muchacho pueda empezar a decir que realmente eso no es un no definitivo, sino culpar a los papás, culpar a los adultos, culpar situaciones Ajá. para que el muchacho no se vea está presionado, es que eres una vieja como antes, Sí. es que fíjate lo que eres, o sea,
Entonces, sí, como técnicas, ¿no? Es importante eso, o sea, el entrenar al muchacho en esas situaciones. Ahora, yo te platicaba que muchas veces o estas situaciones ocurren cuando se juntan los amigos y en casa de alguien más, ¿no? Cuando tú de papá o mamá te das cuenta que ocurre esto en casa de alguien más, ¿qué es lo que debes hacer con tu hijo? Debes acudir a esa familia y decirles, oye, fíjate que mi hijo vio esto aquí en tu casa. ¿Qué hay que hacer? Porque muchas veces las mamás, cállate, o sea, te enteras y es la revolución china en tu casa y luego no sabes si castigar al niño, al adolescente o hablar con... O sea, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Mira, si nosotros somos padres responsables y sabemos que esa familia va a reaccionar positivamente ante ese comentario, pues definitivamente ir, oye, ¿sabes qué? Mi hijo me comentó esto, no sé si sea cierto, a lo mejor no es cierto probablemente, pero simplemente ten cuidado, revisa, pregunta, hay algo. ¿Por qué? Porque es algo esencial, o sea, necesitamos nosotros garantizar que los ambientes que estén nuestros hijos sean lo más saludables posible. Okay. Porque esto es algo crítico que tenemos que hacer y es una responsabilidad de ser papá y de ser mamá. Desafortunadamente, muchas veces los papás desconocemos lo que nuestros hijos están haciendo, lo que nuestros hijos están viendo, por ejemplo. Entonces, ¿con quiénes se están conectando nuestros hijos? Y no es solamente un problema que podamos decir que es que nuestros hijos están viendo pornografía. El problema es que esto puede ir trascendiendo a otro tipo de niveles mucho más peligrosos. ¿Por qué? Porque estos muchachos se pueden enganchar con otras personas, ¿me explico? Así es. O sea, y esto es algo crítico, ¿me explico? El sexting, por ejemplo, los nudes, por ejemplo, que supuestamente pasó de moda o ya no es tanto, existe muchísimo hoy. Sí, el pack. Famoso pack. Hoy los muchachos y las muchachas están mandando muchos packs, sexting y nudes, pero muchísimo, ¿me explico? ¿Por qué? Porque es una forma de ellos ser aceptados en este elemento. Y esto también tiene que ver con la normalización. Oye, si empiezas a los 9 años a ver porno, pues ya al ratito a los 15, 16, pues ya mejor pues se lo mandas al amigo o al novio, ¿verdad? O sea, lo empiezas a normalizar. Ahora, cuando suceden estas cosas, te digo, nosotros como papás, a la hora que te enteras, que ya es muy tarde cuando te enteras, porque al menos ya o sea, no es la primera vez que lo hacen, ¿verdad? Bueno, fuera que te dieras cuenta. Como que empiezas como pollo sin cabeza, ¿no? O sea, a ver qué se hace, ¿no? No es el fin del mundo. No. Es algo que los chavos están expuestos, que los chavos tienes que abrir el diálogo. ¿Qué más nos aconsejas que hagamos en pro de la educación y formación de nuestros hijos? Lo importante es, papás y mamás, saber qué están viendo tus muchachos, con quién están, qué están recibiendo, qué están enviando. Eso es algo fundamental. Y si no lo sabemos directamente con respecto a que pues, estoy revisando el celular de mi hijo, la tableta, puedo yo en un momento dado generar, igualmente como papá y mamá, ciertas preguntas. Oye, hijito, he escuchado, he visto, me han comentado de esto. O sea, ¿qué piensas, qué sientes, qué pasa? ¿Lo has visto? ¿Tú lo has experimentado? Etcétera, etcétera. O sea, este elemento es muy importante que los papás, vuelvo a insistir, no enjuiciar, porque al momento que yo enjuicio, inmediatamente cierro todas las puertas. Yo tengo que empezar a platicar, dialogar y que este fenómeno, si está ocurriendo con nuestro muchacho, no escandalizarnos, sino simplemente es, a ver, hijito, ¿qué crees? ¿Qué piensas? ¿Qué sucederá? ¿Qué vas en la relación? ¿Qué has visto? O sea, todo este proceso es muy importante para generar un diálogo hacia ellos. Ahorita que decías del juicio, me encanta porque las mamás, ya sabes que existen estos grupos de WhatsApp que son malísimos para todo. O sea, ya ni siquiera te puedo decir que es bueno para algo. Te corre la voz. Y somos las mamás las que nos encargamos de etiquetar a los chavos. Por ejemplo, sucede una situación en casa de alguien donde eran 3 niños y bueno fuera que se quedara ahí. Que esa situación quedara ahí por beneficio de esas familias, ¿no? Claro. Si no se pasa el chisme a toda la generación y luego de la generación. Y entonces el chavito ya recibe una etiqueta como este chavito que ve porno. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones, doctor? ¿Cómo le afecta eso a un chavito en esas edades adolescentes? Pues muchísimo, porque recuerda que ahora ya la red social no hay privacidad. Y el problema es que el mundo lo va a saber. Y esto es sumamente peligroso. Y, por ejemplo, hay muchos casos, por ejemplo,
Por ejemplo, voy a hablar de un caso de bullying. Hay un chavo que es bulliado en una escuela. ¿Por qué? Pues porque tiene ciertas características o hace algo. Entonces es tanto el bullying que los papás deciden cambiarlo de escuela. Y al cambiar de escuela, lo mismo. Porque en la escuela allá los mismos muchachos ya saben de todo eso. O sea, ya no hay un mundo, aún más. Hay un caso que estuve trabajando hace unos años que se fueron a Estados Unidos. Era tanto el bullying que se fueron a Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo mismo, igual, el mismo problema, con los mismos ejemplos y las mismas situaciones. Entonces, papás y mamás, o sea, esto es algo que tenemos nosotros que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Así es. Porque si no, realmente destruimos a las familias y a estos muchachos para toda la vida, cuando realmente, claro, son quizá errores que cometemos que tenemos que corregir, pero eso a generar un escándalo y un proceso de etiquetar, como lo mencionas tú perfectamente, es algo sumamente peligroso para estos muchachos. Muy delicado. Y que dura toda la vida. Ese es el problema. No es un mes, un año. Es que estas redes sociales va a estar toda la vida. Así es. ¿Puedo comentar algo muy importante Claro. con respecto a eso? Doy una conferencia, se me acerca una mamá llorando, hablando un poquito de eso, del sexting, y me dice la mamá, maestro, quiero que le diga esto a todos los papás para que no cometan el mismo error. Cuando yo estaba en la preparatoria, amaba a mi novio, y mi novio me pidió una prueba de amor, y la prueba de amor es que le mandara imágenes, videos míos, o sin ropa. Lo amaba mucho, maestro, y lo hice. Nos rompimos la relación, y de venganza mi novio mandó estas fotografías, estos videos a mis compañeros, a mis maestros y a mi familia. Realmente me destruyó. Maestro, tengo un hijo de 5 años. Un día llega a la casa y me dice, mamá, en la escuela traen fotografías tuyas, videos tuyos. Era lo mismo que el muchacho mandó hace 10, 15 años. Lo mismo. Entonces, y lo están haciendo garras al pobre niño de 5 años. Garras. O sea, no podemos con todo este fenómeno. Eso no para. Y tenemos nosotros que hablar con los muchachos que tomen buenas decisiones, sobre todo en las redes sociales, que suben, que reciben, que aceptan, que no aceptan. O sea, eso es algo fundamental que ahorita el muchacho no lo ve a largo plazo. Así es. Existe lo que es la huella digital, que la huella digital es todo aquello desde que tú te firmaste en tu primer red social, de lo que has hecho, de lo que ves. Y hace poquito, ya entrando en otros temas, estábamos platicando con una persona de Google y nos dice, no se dan cuenta los chavos que cuando piden un trabajo, hay empresas que ya se ponen a ver todo lo que tienen en sus redes sociales. Entonces, ojo, mamás, hay que tener mucho cuidado con eso. Doctor, estoy súper contenta de que estés aquí con nosotros. Realmente este tema para nosotros es algo, como te dije desde el principio, muy delicado. Tenemos que prestarle atención. Hace poquito hubo un caso de lo que fue un acoso sexual. La exposición de nuestros adolescentes a este tipo de material fomenta el acoso sexual. Muchísimo. Acoso sexual y violencia. Okay. Hace unos años, en una secundaria del Estado de México, me invitaron porque había una gran violencia de muchachos hombres hacia las compañeras en la secundaria. Voy y le digo, quiero por favor que me digan cuáles son los 10 muchachos más críticos en eso para platicar con ellos. Me los mandan, empiezo a platicar uno con uno y todos sin excepción ven pornografía. Sin excepción, todos. ¿Por qué? Porque la pornografía genera una imagen, una conducta en donde, perdón, son actores y actrices, por favor. O sea, realmente eso no es la vida real. Así y el es. muchacho piensa que así debe ser. Y uno de los elementos importantes es que aumenta el índice precisamente de violencia hacia la mujer, pero tremendamente en eso. Entonces, por ahí hay que tener un poco de cuidado. Entonces ahí va a dar todo este problema de abuso sexual. Así es. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Redes sociales que nos quieras compartir para la gente que nos escucha y gusta de ver tu material. Tienes el material más útil para nosotros como papás, de verdad. Tienes más de 30 libros. O sea, realmente yo soy fan del doctor Amaya. Ay, gracias. Y la verdad es que todo el contenido que manejas nos ayuda en muchos frentes de lo que nosotros utilizamos para formar a nuestros hijos. Entonces, por favor, compártanos tus redes sociales. Pues tengo en Facebook, Instagram, Twitter, tengo ahí.
Si quieren, le doy mi WhatsApp, mi teléfono. Es Dr. Jesús Amaya en todos, ¿verdad? Sí, exactamente. Tengo mi página web, www.jesusamayaguerra.com. Ahí tengo toda la información. Entonces, encantadísimo por estar en contacto con ustedes. Excelente. Muchas gracias. Gracias a todas mamás por escucharnos en un episodio más. Ojalá esta información haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.